No todos los días uno tiene el honor de hablarle a los hombres, mucho menos si uno es, bueno, un pez. Pero no soy cualquier pez, soy el gran pez. No me llamo así por mi tamaño, aunque admito que soy bastante imponente, sino por la historia que viví. No tengo nombre, pero tengo un propósito. Y si estás aquí, nadando entre mis recuerdos, es porque quieres saber la verdad de lo que pasó con ese hombre llamado Jonás. Así que toma aire, aunque yo nunca lo necesité, y sumérgete conmigo en esta historia profunda. Muy profunda. Fui creado por Dios con una tarea específica. No fui resultado del azar marino, ni fruto de una mutación entre ballena y tiburón, como algunos han querido inventar. No, yo fui formado por las manos del Creador, moldeado para un momento único en la historia de la humanidad. No tuve infancia, ni jugué con cardúmenes de sardinas. Nací con un llamado, y créeme, cuando Dios te crea con un propósito, no te preguntas si tienes hambre o si estás listo. Simplemente obedeces. Ahora, antes de que pienses que soy una especie de monstruo marino con cara de ogro, quiero que sepas que soy muy reflexivo. He viajado por los abismos del océano y he escuchado el canto de las ballenas y los susurros de los corales. Soy sabio, paciente, y aunque no tengo cuerdas vocales, buen narrador. Esta historia que te voy a contar no es solo sobre un profeta rebelde. Es también sobre cómo Dios usa incluso a un pez para cumplir su voluntad. Así que prepárate. Esto va a ser intenso, algo salado y con toques de humor digestivo. Ah, Jonás, el famoso, el de las canciones, las historias bíblicas para niños y los cuadros con hombres barbudos y peces gigantes como yo. Pero antes de volverse un ícono marino, Jonás era simplemente Jonás, un profeta, de esos que escuchan la voz de Dios directamente, sin necesidad de antenas o conchas parlantes. No era un hombre común, pero tampoco era un héroe. Tenía miedo, carácter y un espíritu algo testarudo, como esos pulpos que cambian de color cuando no les gusta lo que oyen. Dios le pidió que fuera a Nínive, una ciudad poderosa pero podrida hasta las escamas. Bueno, si las ciudades tuvieran escamas. Era un lugar lleno de violencia, injusticia y pecado. Y Dios, en su infinita misericordia, quería advertirles. ¿Y a quién elige? A Jonás, un profeta israelita que al escuchar el mandato, no gritó: «Aquí estoy, envíame a mí», como Isaías. No, Jonás se quedó helado, con cara de «¿Me estás hablando en serio, Señor?». Y luego corrió, pero no hacia Nínive. Corrió en dirección opuesta. Literalmente, imagínate. Dios le dice: «Ve hacia el este», y Jonás agarra un barco hacia el oeste. ¿Por qué? Por miedo, por prejuicio contra los ninivitas, por flojera de cruzar el desierto. Él nunca me lo dijo, pero yo, que lo tuve en el estómago, aprendí a leer más que palabras. Su corazón estaba en fuga, no de Nínive, sino de Dios. Y eso, créeme, es un error aún más grande que tragarse a un humano con sandalias puestas. Jonás no era un villano, pero sí un hombre quebrado por dentro. Y como verás, Dios sabe cómo reparar lo que se rompe. Cuando Dios le dijo: «Ve a Nínive», Jonás escuchó claramente, tan claramente que su reacción fue correr en dirección contraria. Y no me refiero a una pequeña desobediencia como cuando un pez payaso se esconde al ver una red. No. Jonás tomó la desobediencia y la convirtió en una travesía internacional.
En vez de subir al primer camello que lo llevara hacia el este, bajó al puerto de Jope, encontró un barco con destino a Tarsis lo más lejos posible y compró su pasaje, sin escalas, sin remordimientos, al menos por el momento. Yo, desde las aguas, veía la escena con una mezcla de pena y curiosidad. Verás, los humanos tienen algo fascinante. Creen que pueden esconderse de Dios si se suben a un barco, o si se tapan la cabeza con una manta, o si simplemente no contestan cuando Él llama, como si el Creador del universo no pudiera encontrarlos entre las olas. El pobre Jonás se sentó en la cubierta, mirando el horizonte con cara de turista que piensa, de esta me salvé. Pero lo que no sabía era que uno no se escapa de un llamado divino así como así, especialmente cuando un pez como yo ya está en posición. El barco zarpó y Jonás suspiró aliviado. Quizá pensó que Dios se olvidaría del asunto, que mandaría a otro profeta, o que los ninivitas ya tenían suficientes problemas como para necesitar una advertencia. Pero lo más curioso de todo fue su lógica: escapar del Dios que creó el mar. Por mar, no es por presumir, pero si yo hubiera podido hablar desde entonces, le habría gritado: amigo, estás huyendo a mi territorio, y como bien verás, en el mar no hay rincón que no escuche la voz de aquel que lo hizo todo. Todo parecía tranquilo, hasta que dejó de serlo. El barco, que surcaba las aguas con suavidad, comenzó a crujir como una rama en invierno. El cielo, antes claro, se volvió oscuro como las profundidades donde habito. Y luego, sin previo aviso, el mar se enfureció. ¡Qué espectáculo! Las olas subían como montañas, el viento silbaba con voz de trompeta, y los truenos hacían temblar hasta las anguilas más valientes. Para los marineros, aquello era una tormenta aterradora. Para mí, era la señal de que el cielo estaba hablando. Dios no había perdido de vista a Jonás, y no estaba de humor para juegos de escondite. Los hombres del barco eran curtidos, acostumbrados a tempestades y a lidiar con mareas caprichosas. Pero esa no era normal. No era una tormenta cualquiera. No venía de las nubes, sino del trono del Altísimo. Cada ola llevaba un mensaje: «Devuélvanme a mi profeta». Los marineros comenzaron a clamar a sus dioses, a lanzar carga por la borda y a mirar a su alrededor como si la culpa flotara encubierta. Y en medio de ese caos, ¿dónde estaba Jonás? Durmiendo, sí, durmiendo en las entrañas del barco, como si nada ocurriera. Dormir durante una tormenta divina. Si eso no es evasión, no sé qué lo sea. Entonces, el capitán lo sacó de su sueño a gritos. ¿Cómo puedes dormir? Clama a tu Dios. Pero Jonás, con los ojos aún pegados por el sueño y la conciencia adormecida, no dijo mucho. Fue cuando decidieron echar suertes un método antiguo que yo nunca he entendido del todo, pero que sorprendentemente funciona cuando Dios quiere. Y claro, la suerte cayó sobre Jonás. No es que necesitara explicación. El mar entero lo estaba señalando. Él mismo confesó: «Soy hebreo y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme». Qué ironía, ¿no? Temer a Dios y huir de Él. A esas alturas, hasta los peces más pequeños sabían que algo grande estaba por suceder. Imagínate el ambiente en ese barco. Truenos, relámpagos, agua por todas partes y un grupo de marineros temblando como sardinas en sartén. Todos los ojos puestos en Jonás, el hombre de Dios que confesaba ser el motivo de la tormenta. Y entonces lo dijo:
con voz firme, pero resignada: «Échenme al mar, y el mar se calmará». ¿Qué? ¿A quién se le ocurre sugerir eso? Yo, desde abajo, escuché esas palabras y supe que el momento había llegado. Mi aleta tembló. Dios me había traído a ese punto exacto del océano. La señal estaba clara, pero los marineros, sorprendentemente, no lo echaron de inmediato. No eran unos crueles. Antes de lanzarlo como ancla humana, intentaron remar de vuelta a la costa, luchando contra la furia del mar. Admirable, en verdad, pero inútil, porque cuando Dios ha trazado una lección, no hay remo que cambie el destino. Al final, comprendieron que no había otra opción. Levantaron a Jonás, y con respeto, temor y una oración en los labios, lo arrojaron por la borda. Y entonces ocurrió algo impresionante. El mar se calmó en un instante, como si alguien hubiera apagado un huracán con un suspiro. Yo, debajo, ya con la boca lista, sentí como todo a mi alrededor se serenaba. Era mi turno. Te diré una cosa: tragar a un profeta no es como comer sardinas. Es un acto sagrado, no una cena. Yo no lo devoré, no lo digerí, lo guardé, como un templo guarda algo santo. No hubo dientes, ni violencia, ni drama de película. Solo una obediencia absoluta al plan de Dios. Jonás cayó al mar y yo lo recibí. Lo envolví en mi vientre oscuro, cálido y bastante silencioso. Él no gritó, no forcejeó, se dejó llevar. Quizá pensó que ya todo había terminado, pero no. En realidad, acababa de comenzar el viaje más profundo de su vida. 3 días, 3 noches. No fue una siesta larga, ni un paseo turístico por mis entrañas. Fue una pausa divina. Cuando Jonás llegó a mí, no lo tragué con furia ni lo empujé a un rincón como si fuera una piedra molesta. Lo recibí, como se recibe una encomienda sagrada. Y ahí dentro, en la profundidad más honda del mar y del alma, comenzó la verdadera transformación. Porque, déjame decirte, no hay lugar más silencioso que el vientre de un pez enviado por Dios. Ni distracciones, ni ventanas, ni wifi. Solo oscuridad, eco y la voz interna que ya no puedes ignorar. Jonás, al principio, estuvo en shock. Imagina abrir los ojos y descubrir que sigues vivo, pero en el interior de algo que respira, se mueve y suena como una cueva húmeda con latido. Él no gritó, no se quejó, se quedó quieto y luego empezó a orar. Sí, a orar. Desde lo más profundo, clamó a Dios. No por miedo al ácido estomacal que, por cierto, nunca activé, sino porque finalmente entendió que no se puede huir del Creador. Allí, sin tierra bajo sus pies ni cielo sobre su cabeza, recordó quién era. Y más importante aún, recordó quién era Dios. Yo, mientras tanto, me mantenía inmóvil en lo profundo, flotando con suavidad como una cuna viviente. Nunca sentí que llevaba a un prisionero. Llevaba a un hijo en proceso de retorno. Escuchaba su oración. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del abismo pedí auxilio. ¡Qué palabras tan sinceras! ¡Qué distinto al Jonás que corría en dirección contraria! Ahí dentro, en ese silencio sagrado, no había espacio para excusas, ni para justificaciones, ni para fugas. Solo para una cosa: rendición. Y créeme, cuando un ser humano se rinde de verdad, el cielo entero lo escucha.
incluso si lo hace desde las profundidades del mar. Yo no hablo hebreo, pero cuando alguien le reza al Altísimo desde el alma, no necesitas entender el idioma. Lo sientes en las escamas. Jonás oró como nunca antes. No fue una oración de rutina, de esas que se dicen por costumbre o apuro. Fue una súplica cruda, sin adornos, sin teología recitada. Fue una mezcla de arrepentimiento, de dolor, de gratitud, de fe. Allí, en mi interior, rodeado por agua salada, silencio y oscuridad, Jonás habló con Dios. No porque tuviera otra opción, sino porque finalmente reconoció que Dios era su única opción. Dijo cosas que me hicieron estremecer. Palabras como: me arrojaste a lo profundo. En el corazón de los mares me envolvieron las aguas hasta el alma. Pero aún veré tu santo templo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Jonás estaba en el vientre de un pez, en lo más bajo de lo bajo, y aún tenía esperanza. Aún pensaba en el templo, en la presencia divina. No maldijo, no culpó a Dios, no renegó de su misión. Al contrario, la asumió. Era como si su corazón, antes duro como una concha, por fin se abriera. Fue un canto desde el abismo, y eso, créeme, sube más alto que cualquier salmo entonado en coros celestiales. A cada palabra suya, yo sentía que algo cambiaba, no solo dentro de él, también dentro de mí. Porque cargar a un profeta arrepentido es diferente a cargar a un fugitivo. Y al final de su oración, lo dijo con voz firme, clara, casi gloriosa: lo que prometí, lo cumpliré. La salvación viene del Señor. Y ahí, querido oyente, fue cuando supe que mi misión estaba cerca de cumplirse. No necesitaba masticarlo gracias al cielo, ni devolverlo como castigo. Lo iba a liberar como a un hombre nuevo. 3 días, 3 noches. Para un pez como yo, eso no es tanto. Pero para un profeta en pausa espiritual, créeme, es suficiente para transformar una vida. Cuando la oración de Jonás terminó, no escuché una voz celestial diciendo amén, pero sentí algo muy claro, una orden, sin palabras, grabada en mis entrañas. Era el momento. Dios me estaba diciendo: ahora, devuélvelo. ¿Y sabes qué pensé? ¿Aquí? ¿Ahora? ¿En serio no hay una forma más digna de hacerlo que con un escupitajo marino? Pero bueno, cuando eres un pez obediente, no cuestionas los métodos del Creador. Te limitas a abrir la boca y confiar en que no será muy embarazoso. Nadé hacia la costa. No una orilla cualquiera, sino una ribera donde el sol brillaba fuerte y la arena estaba caliente. Podía haberlo dejado en algún lugar más discreto, tal vez detrás de una roca o en una caleta solitaria. Pero no, lo expulsé allí mismo, frente a los cangrejos, las gaviotas y probablemente unos cuantos pescadores que jamás volverían a mirar un filete sin pensarlo 2 veces. Jonás salió rodando entre algas y espuma, tosiendo, aturdido y empapado. Pero había algo diferente en él. No parecía un náufrago, parecía un mensajero rescatado, un hombre redimido. Y aunque yo no tengo manos, si las tuviera, te aseguro que le habría aplaudido. Nunca antes ni después me tocó hacer algo así. No soy un pez mensajero, no soy una ballena Uber, pero aquel día supe que había sido parte de algo grande, de algo santo. Escupí a un hombre, pero no a cualquier hombre. Escupí a un profeta renovado, un profeta que ahora, por fin,
Estaba listo para obedecer. Me alejé nadando despacio, sin mirar atrás, con esa sensación de haber cumplido un propósito. Porque a veces, incluso los más extraños de los encargos pueden ser parte del plan perfecto de Dios, aunque involucren jugos gástricos. Cuando dejé a Jonás en tierra firme, no sabía exactamente hacia dónde iría, pero pronto entendí que su rumbo era claro. Nínive, la ciudad de la que huyó, la misma que ahora debía enfrentar. Y te hablaré un poco de Nínive. Vaya ciudad, enorme, bulliciosa, caótica. Si los peces tuviéramos mapas, esa urbe ocuparía todo un océano. Era famosa por muchas cosas, y no todas buenas. Su fama de maldad había subido hasta el cielo, y no precisamente por hacer travesuras menores. Era el tipo de ciudad que haría sonrojar a un pirata. Y sin embargo, allí estaba Jonás, caminando decidido, aunque seguramente todavía olía un poco a pescado, para entregar el mensaje que Dios le había confiado. Entrar a Nínive no era poca cosa. Jonás no tenía ejército, ni estandartes, ni pergaminos con sellos reales. Solo tenía una advertencia en la boca y una decisión firme en el corazón. Caminó durante 3 días, recorriendo calles polvorientas, plazas llenas de ruido y mercados cargados de todo tipo de aromas, menos incienso celestial. Y allí, entre mercaderes, soldados y mujeres curiosas, soltó la bomba: dentro de 40 días, Nínive será destruida. ¿Te imaginas? Un hombre cubierto de mar, sal y arrepentimiento, proclamando juicio divino en medio de la ciudad más pecaminosa del momento. No era el discurso más popular del año, pero tampoco pasó desapercibido. Lo más increíble no fue que gritara el mensaje, sino cómo fue recibido. Porque en vez de burlarse de él, o apedrearlo, o mandarlo a bañar primero, la gente escuchó. Sí, como si una alarma invisible se activara en los corazones. Desde los comerciantes hasta los nobles, todos empezaron a preguntarse si, en efecto, sus días estaban contados. Y ahí comenzó algo que ni el mismísimo Jonás esperaba. Una respuesta colectiva, profunda y real. Nínive, esa gran ciudad de rebeldes, empezó a cambiar. Y todo por la obediencia tardía, pero obediencia al fin de un profeta que primero huyó y luego caminó. Lo que pasó después fue, para mí, uno de los momentos más impresionantes de todo el relato. Porque uno esperaría que un rey poderoso, ante una amenaza divina, levantara muros, reuniera tropas o contratara adivinos. Pero el rey de Nínive hizo algo completamente distinto. Cuando las palabras de Jonás llegaron a su trono, no llamó a sus generales. Se quitó el manto real, descendió de su asiento dorado y se sentó sobre ceniza. ¡Ceniza! Y por si fuera poco, se cubrió con un saco de tela áspera, como si de pronto hubiera cambiado su corona por el uniforme de los arrepentidos. Pero el rey no se detuvo ahí. Como buen líder, ahora sí, guiado por sabiduría divina, proclamó un decreto que estremeció toda la ciudad. No solo él debía ayunar, orar y vestirse de cilicio. Todos los habitantes, grandes y pequeños, nobles y mendigos, tendrían que hacer lo mismo. Y sí, esto incluye a los animales. Sí, los animales. Imagínate la escena: cabras con saco, vacas sin desayuno, gallinas meditando. Era como si toda la creación, no solo los humanos, estuviera diciendo al cielo: perdónanos, danos otra oportunidad. Nunca vi una ciudad tan grande actuar con tanta humildad, ni tanta tela rascando tantos lomos a la vez. El rey,
En su decreto, no prometió que eso aseguraría el perdón. Fue claro. Dijo algo como, «¿Quién sabe? Quizás Dios se apiade y no descargue su ira sobre nosotros». No era una negociación, era una súplica sincera. Y ahí está la belleza del arrepentimiento verdadero. No exige, no presume, no manipula. Solo se postra y espera. En ese momento, Nínive se convirtió en algo que nadie, ni siquiera Jonás, imaginó. Una ciudad que escuchó a Dios, se humilló y cambió su rumbo. Y todo empezó con un rey que supo que el trono más alto está debajo de la misericordia divina. Uno pensaría que después de ver una ciudad entera cambiar de corazón desde el trono hasta el corral, Jonás estaría saltando de alegría, dando gloria a Dios por la conversión más masiva de la historia. Pero no, estaba furioso. Sí, furioso. Como pez, no tengo cejas, pero si las tuviera, te aseguro que las habría levantado hasta el cielo al ver la reacción del profeta. Jonás, el hombre que había sido rescatado de las profundidades, se enojó porque Dios no destruyó a Nínive. Se molestó porque Dios fue misericordioso. ¿Te das cuenta de lo irónico que es eso? Jonás oró nuevamente, pero esta vez no fue una oración de gratitud, sino de queja. Dijo, «Ah, Señor, ¿no te lo decía yo cuando aún estaba en mi tierra? Por eso huí, porque sé que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para enojarte y rico en misericordia». Lo dijo como si eso fuera algo malo, como si la bondad divina fuera una molestia personal. En resumen, Jonás no quería ser un profeta de la compasión. Quería ver fuego, juicio, destrucción estilo Sodoma y Gomorra. Pero Dios había elegido otro final, el del perdón. Y eso, a Jonás, le sabía más amargo que el agua de mar que tragó dentro de mí. Y como si no bastara con quejarse, Jonás pidió la muerte. Dijo, «Quítame la vida. Mejor me es morir que seguir viendo esto». Ay, Jonás, el mismo que rogó por su vida en el vientre del pez, ahora la desprecia porque Dios salvó a otros. Qué corazón tan humano, ¿verdad? Nos encanta la misericordia cuando es para nosotros, pero cuando es para quienes consideramos indignos, nos molesta. Y allí, en ese momento de rabia profética, Dios no lo regañó, no lo aplastó con un trueno. Solo le hizo una pregunta. ¿Tienes razón de enfurecerte así? Una pregunta suave, pero que cortaba hondo. Porque a veces, el juicio más fuerte de Dios viene en forma de una simple y amorosa interrogación. Después de la tormenta emocional, Jonás salió de la ciudad y se sentó al este de Nínive, probablemente esperando, en el fondo, que Dios cambiara de opinión y mandara un rayo destructor de última hora. Se construyó una especie de refugio improvisado, con ramas, piedras y lo que encontró por ahí. Se sentó y esperó. El sol le pegaba con todo, el aire era seco y los minutos pasaban como tortugas viejas. Y entonces, como solo Dios sabe hacer, apareció el milagro más curioso del relato. Una planta. Así, sin previo aviso, una enredadera creció rápidamente sobre su cabeza, dándole sombra y alivio. Jonás, que hacía poco había pedido morirse, ahora estaba feliz por una hoja con personalidad. Y es que no era solo sombra, era consuelo, mimo, regalo. Jonás la miraba con ternura, quizá hasta le puso nombre. «Ah, mi querida sombra», diría mientras acariciaba las hojas como quien cepilla a una mascota.
Esa pequeña planta se volvió su compañera silenciosa, su toldo personal. Por primera vez en días, Jonás no se quejaba, estaba tranquilo. ¿Y sabes qué? Dios lo permitió a propósito. Quería mostrarle algo, porque a veces la mejor manera de enseñar no es con truenos ni relámpagos, sino con una simple hoja que te da sombra mientras piensas. Pero claro, la lección aún no estaba completa. Así que al amanecer del día siguiente, Dios envió un gusano, pequeñito, casi invisible, pero con gran apetito botánico. En un abrir y cerrar de ojos, la planta marchitó, se desplomó, y Jonás volvió a enojarse. «Muchísimo», exclamó algo como, «Prefiero morir que vivir sin mi planta». ¿Te das cuenta? Estaba más afectado por una plantita seca que por toda una ciudad salvada. Y Dios, otra vez con paciencia divina, le lanzó la segunda gran pregunta. ¿Tanto te duele por la planta? Era el golpe final de una lección magistral. Jonás podía tener compasión por una planta que no sembró ni cuidó, y no tendría compasión por miles de personas que Dios creó con amor. Toc toc, profeta. La misericordia no se mide por geografía ni simpatía. Es el corazón de Dios. Y punto. Desde su pequeña colina, Jonás seguía mirando hacia Nínive, pero ahora lo hacía con frustración y confusión, porque allí, justo delante de él, estaba la ciudad que no fue destruida. Ni una piedra cayó del cielo, ni una grieta se abrió bajo los pies de los malvados, ni una tormenta de fuego los envolvió como él había imaginado. Al contrario, las calles seguían llenas de vida, de familias que ahora oraban juntas, de comerciantes que se saludaban con respeto, de niños que corrían sin miedo. Nínive había cambiado y había sido perdonada. Y eso, para Jonás, seguía siendo un trago difícil de tragar. Tal vez más difícil que el tiempo que pasó dentro de mí. Fue entonces cuando Dios le habló una vez más, con esa voz que no necesita truenos para ser poderosa. Le dijo, «Tú te lamentas por una planta que no cultivaste, y yo no voy a tener compasión de Nínive, una ciudad con más de 120,000 personas que no saben distinguir su derecha de su izquierda, y muchos animales también». Vaya forma de cerrar una historia. No con una orden ni con un castigo, sino con una pregunta. Una pregunta que no tiene respuesta escrita, porque la respuesta debe salir del corazón. Dios no solo quería salvar a Nínive, también quería transformar a Jonás, que había obedecido con los pies, pero todavía luchaba con su alma. Y esa es, quizás, la mayor enseñanza de todo este relato. Dios no se cansa de enseñar. Usa peces, tormentas, plantas, gusanos y hasta ciudades enteras para hablarnos al corazón. Porque su deseo no es simplemente juzgar, sino mostrar su amor, incluso al testarudo. Jonás fue testigo de una de las mayores muestras de misericordia en la historia, pero lo más sorprendente es que le costó aceptarla. Y ahí está la gran pregunta que Dios nos lanza también a nosotros. ¿Te duele más perder tu comodidad que ver a tu enemigo encontrar el perdón? Y así, de pronto, la historia termina. Sin aplausos, sin fuegos artificiales, sin saber qué respondió Jonás. El relato no nos dice si se levantó y volvió a su tierra. No sabemos si pidió perdón por su enojo, si entendió finalmente la compasión divina o si siguió en su colina rumiando su frustración. Es como si el autor hubiese soltado la pluma justo después de la última palabra de Dios y hubiese dejado el resto a la conciencia del lector. Un silencio cargado de significado.
porque ese final sin respuesta es, en realidad, una invitación. Dios había hecho todo. Hablarle al profeta, mandarlo, salvarlo de la tormenta, corregirlo con paciencia, usar a los ninivitas como ejemplo de arrepentimiento y cerrar con una lección tan simple como profunda. Pero ahora, ya no era Dios quien debía actuar, era Jonás. El silencio final nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos, porque el problema ya no es solo de un profeta testarudo, sino de cualquier corazón que lucha por aceptar que Dios también ama a los que nosotros no soportamos. En ese silencio no hay un final cerrado, sino una pregunta abierta. ¿Y tú? ¿Qué harías si fueras Jonás? Lo curioso es que esta historia, narrada por mí desde las profundidades de la memoria y por supuesto de mis entrañas, no termina en la Biblia con un castigo ni con un milagro, sino con una reflexión, porque el libro de Jonás no es solo un relato de peces y profecías. Es un espejo donde el lector ve su rostro cuando se resiste a perdonar, cuando cree que sabe mejor que Dios, cuando se enoja porque la misericordia no se reparte según sus criterios. Por eso Dios no da la última palabra, la deja en tus labios. ¿Serás como Jonás, atrapado en su propia amargura, o como Nínive, dispuesto a cambiar al escuchar la voz de Dios? Quizá pienses que la historia de Jonás es simplemente eso, una crónica extraña con un profeta en fuga, una tormenta furiosa, un pez dragón y una ciudad arrepentida. Pero si miras con más cuidado, descubrirás que esta historia es un eco de algo mucho más grande, un susurro que resuena siglos más tarde, cuando otro profeta, mucho mayor, habló de Jonás como una señal, porque sí, Jesús mismo mencionó a Jonás diciendo, porque así como Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12, 40, BJ. ¿Lo ves? No fui solo un medio de transporte, fui una profecía. Jonás fue arrojado al mar por la desobediencia. Jesús entregó su vida por amor. Jonás pasó 3 días en oscuridad. Jesús también. Pero mientras Jonás salió renuente, todavía luchando con la voluntad divina, Jesús salió del sepulcro como el perfecto cumplimiento del amor de Dios, trayendo salvación no solo a una ciudad, sino al mundo entero. La historia de Jonás es pequeña en extensión, solo 4 capítulos, pero gigante en profundidad. Es como una parábola viviente, que nos apunta a la cruz, a la misericordia universal, al perdón que se extiende incluso a los más impensables. Y aquí estoy yo, el gran pez, que fue solo un instrumento en este relato. Mi papel no fue digerir a Jonás, sino guardarlo, cuidarlo, darle un espacio oscuro para que reflexionara, un vientre convertido en capilla, un estómago que se volvió escuela. ¿Quién diría que un animal marino terminaría formando parte de un plan de redención eterno? Pero así es Dios. Utiliza lo pequeño para hablar de lo eterno y lo inesperado para revelar su gloria. Así que la próxima vez que leas sobre Jonás, no lo mires como una simple historia de escuela dominical. Míralo como una sombra del Evangelio, un espejo de nuestras luchas y un canto al Dios que nunca se rinde con nadie. Y así terminó la historia de Jonás. O al menos la parte que nosotros conocemos. Yo, el gran pez, nunca lo volví a ver. Tal vez regresó a su tierra, o tal vez se quedó en Nínive, contemplando el milagro de una ciudad transformada. Lo cierto es que no fue solo un hombre quien cambió aquel día.
sino una multitud que encontró la misericordia en el lugar más inesperado. A veces creemos que huir es la mejor opción, que si nos alejamos lo suficiente, Dios se olvidará de lo que nos pidió. Pero Él no es un jefe que busca empleados obedientes, sino un padre que llama a hijos valientes, incluso cuando esos hijos están asustados, testarudos o con mal carácter, como Jonás. Y si Dios fue capaz de usar a un profeta rebelde, a una ciudad pagana y hasta a un pez como yo, entonces también puede usar tu vida con tus miedos, tus errores y tus segundas oportunidades para algo más grande de lo que jamás imaginaste. Porque con Dios, incluso cuando parece que la historia ha terminado, apenas está comenzando.